a nuestro servicio en línea. Extrañamos verlos y poderles dar un abrazo, pero seguimos confiando en Dios en estos tiempos y hay que despertar cada mañana con un corazón agradecido. Recuerden que pueden seguir conectados con Iglesia Triunfo a través de nuestro Facebook, el YouTube y nuestro website. No se olviden de compartir con sus amigos y familiares. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana. Que el mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Los queremos mucho y que Dios los bendiga. Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, hoy puedo vivir, de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo. Y buenos días, Iglesia Triunfo. Quiero en esta mañana que tomemos un tiempecito para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos y continuar apoyando el ministerio de Iglesia Triunfo con nuestras dádivas.
es igualmente importante. Aquí en Iglesia Triunfo creemos que dar es parte de nuestro servicio a Dios, parte de nuestra dedicación a Dios. En Hechos capítulo 10 está la historia de un señor que se llamaba Cornelio, y dice la Biblia que Cornelio tuvo una visión como a las 3 de la tarde. Un ángel del cielo viene y platica con él y le dice dos cosas. Le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. No fallen en notar esto, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones, sí, pero también Dios ve nuestras dádivas. Jesús es el que nos enseñó y nos dijo que donde ponemos nuestro tesoro, ahí ponemos nuestro corazón. Por eso dice: hagan tesoros en la eternidad, hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones ni nada que corrompa, porque donde está su tesoro, ahí está también su corazón. Tenemos una gran tarea aquí en Iglesia Triunfo. Estamos edificando una iglesia que sea relevante y que tenga alcance para toda la ciudad y para toda la región, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu apoyo. Únete a nosotros en el nombre de Jesús. Cree en Dios junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las finanzas de tu pueblo, bendice las finanzas de tus hijos, para la gloria de tu nombre. Amén. A continuación, Janet va a darle instrucciones de cómo pueden dar en línea, o si prefieren pueden poner sus ofrendas y sus diezmos en el correo. Iglesia Triunfo, 2215 Country Club Road, Indianapolis, Indiana 46234. Que Dios los bendiga. Primero van a ir a la página de theblendedchurch.com. Después van a hacer clic en el botón que dice Give. Después de eso pueden hacer una cuenta, o si ya tienen cuenta, entonces entran a esa cuenta. Si no quieren hacer cuenta, pueden ir a Click to Donate. Después de eso, van y ponen la cantidad de lo que van a dar, sea diezmo, sea ofrenda, misiones o otro ministerio. Después de eso, se va hasta la página abajo y va a hacer clic en One Time si nomás quiere dar una vez, o si quiere dar cada semana, pone Recurring. Si no quiere hacer cuenta, entonces va a Make a One-Time Donation as Guest. Pone el número de la tarjeta. Después de poner esa información, hace clic en Next. Después le van a pedir la información de su recibo. Le pone su nombre, su apellido y su correo electrónico para que le puedan mandar su recibo. Y después hace clic en Next. Después de poner su información para el recibo, entonces para confirmación, si es para Iglesia Triunfo, le pone donde dice Add a Message, nomás pone el nombre Iglesia Triunfo y somete. Después va a entrar a esta página donde le dan las gracias. Si quiere que le guarden su información, se la puede poner. Si no quiere, entonces nomás cierra la página. Dios les bendiga. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de mortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré, hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús.
Buenos días, Iglesia Triunfo. Es mi privilegio estar ante ustedes esta mañana para compartirles la palabra del Señor. La semana pasada empezamos una serie nueva que titulé 40 días de milagros, y en esta serie de lecciones, de sermones, vamos a estar aprendiendo sobre algunas de las cosas que el Señor hizo y algunas de las cosas que el Señor dijo después de su resurrección. La Escritura nos enseña que hubo bastantes hermanos, en una ocasión por lo menos 500 hermanos juntos a la vez, quienes fueron testigos de la resurrección del Señor Jesús, a quienes el Señor apareció y habló con ellos y trató con ellos, en fin. Y bueno, en fin, esta semana es la segunda semana que tratamos con este tema, y voy a estar leyendo del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al versículo 6, y luego voy a brincar al versículo 14. Y toda la intención de esta lección es otra vez ver otra de las cosas, otro de los milagros que el Señor Jesús hizo entre sus seguidores y entre los creyentes después de su resurrección. Juan capítulo 21 versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Quiero que noten eso. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Quiere decir las manifestaciones de su poder, las manifestaciones de su gloria, la manifestación de que Él resucitó, de que Él está vivo, de que Él vivía. Nunca paró, siempre estuvo manifestándose a sus discípulos. Esta vez lo hizo, se manifestó a ellos junto al mar de Tiberias, y lo hizo en esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo junto con Pedro, y estaban juntos ellos. Entonces Pedro dice en el versículo 3 que Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros vamos también contigo. Fueron, entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. No es la única ocasión que esto sucede, otras ocasiones sucedió igual, pero esta vez es después de la muerte y resurrección del Señor. Dice la Escritura en el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, cuando estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero Pedro y los discípulos, Pedro y los que estaban con él, no sabían que era el Señor. Entonces Jesús les habla y les hace una pregunta, les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen: no. Brinco hasta el versículo 14, donde dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, oro que aquellos que reciban esta palabra escuchen tu voz, tú trates con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los milagros continúan. Por 40 días después de la resurrección de Jesús, los milagros continúan. Jesús está probando sin lugar a dudas. Jesús quiere establecer, quiere que todos sepan, quiere que todos escuchen, quiere que todos vean que Él en realidad está vivo. Su intención también era reafirmar a sus discípulos, reafirmar a sus seguidores. Él sabía que los días por venir iban a ser días fuertes para ellos. Él sabía que sus discípulos y sus seguidores necesitaban una fe fuerte, sabía que iban a enfrentar dificultades y vicisitudes, y que necesitaban ellos estar seguros con una fe fuerte y sana en Él y en un Cristo resucitado. Otra de las intenciones de Jesús al manifestarse a sus discípulos en esta ocasión fue para equiparlos. Recuerden, Jesús, después de 40 días de estar con ellos, ascendió al cielo, y Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a rogar al Padre para que Él les envíe un consolador que esté con ustedes para siempre. Pero en fin, les da la gran comisión y todo. Entonces Jesús, al aparecerse a sus discípulos, al estar con sus discípulos por 40 días después de su resurrección, es con la intención entonces de manifestar que está vivo, de reafirmar la fe de sus discípulos y de equiparlos para que hagan el trabajo, para que sigan sin Él, para que sigan predicando el Evangelio y se muevan adelante, aún en la ausencia de Él, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Y vemos
que si Jesús reafirmó la fe de sus discípulos. La semana pasada hablamos de Tomás, y para Tomás la reafirmación de su fe fue esta: Tomás, ve donde estuvieron los clavos en mis manos, pon tu mano en mi costado, ve donde mi costado fue traspasado por la lanza, ve las heridas en mis pies, ve las cicatrices que están en mi frente, en mi espalda, los azotes, en fin. Y para Tomás eso necesitó, para él era necesario ver esto. Y cuando él vio eso, y cuando él sintió donde estaban las cicatrices de las heridas de Jesús, entonces Tomás hizo una declaración tremenda. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Para Tomás eso necesitaba él. Para Pedro escucha diferente. Pedro necesitaba otro tipo de ánimo. Pedro necesitaba otro tipo de trato. ¿Por qué? Porque Dios siempre trata diferente con nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos encuentra diferente. La condición de cada uno de nosotros es diferente, y Dios sabe cómo tratar con nosotros en una forma diferente. De modo que mientras Tomás escucha a Jesús decir: ven, mijo, y toca donde estuvieron las heridas en mi costado y en mis manos y en mis pies, a Pedro Jesús le dice: Pedro, echa tu red a cierto lado de la barca, porque lo encontró pescando, si ustedes recuerdan, según Juan capítulo 21. A Pedro Jesús le dice: hey Pedro, ¿tienes algo de comer? ¿Ya almorzaste? Vengo a desayunar contigo. A Pedro Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y aquí está, hermanos, aquí aprendemos que Dios trata con cada uno de nosotros en una forma distinta, en una forma diferente. Pero sea cual sea la forma en la que Dios trata con nosotros, el trato de Dios en nuestra vida siempre resulta para la gloria de Dios, siempre resulta en la salvación de las almas, y siempre resulta en nuestra habilidad, resulta en que nos habilita, en que nos capacita para hacer su obra. Sea como sea que Dios esté tratando contigo en estos días, hermano, acuérdate, es para la gloria de Dios, es para la salvación de las almas. Tú si estás en liderazgo, si estás sirviendo en alguna forma, no es por ti que estás ahí, es por la salvación de las almas, es por las demás personas. Debemos de dejar de sentirnos que somos el centro del universo nosotros, y tenemos que realizar que es para la gloria de Dios, es para la salvación de las almas, y es para habilitarnos para seguir con la obra del ministerio, con la obra de Cristo. De modo que basado en eso, quiero entonces compartirles esta mañana 3 cosas. Quiero compartirles cómo todos nosotros, todos los creyentes, en algún momento tenemos que pagar cierto precio por servir al Señor. Todo cuesta en esta vida, hermanos, y servir a Dios no es una excepción. Si hablamos de salvación, ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. Si hablamos de salvación, le dices a Dios: Dios, sálvame. ¿Cuánto me cuesta? Y Dios te dice: a ti nada. Jesús pagó el precio de tu salvación. Pero si le dices a Dios: Dios, quiero ser tu discípulo, ¿cuánto me cuesta? Dios te dice: ¿cuánto tienes? Porque todos como creyentes pagamos un precio por servir al Señor. Voy a hablarles de eso esta mañana. La segunda cosa de la que les voy a hablar esta mañana es de cómo Dios nos invita a ser parte de su obra. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra existencia, Dios nos hace la invitación: hey, ven, sé parte de este proyecto, sé parte de esta obra, ven y participa. Y la tercera cosa que les voy a compartir en esta ocasión es cómo Dios toma el tiempo para ratificar su pacto con nosotros. Hermanos, Dios es fiel. Dije, Dios es fiel, hermanos. Él ha dicho y Él hará. Ni una jota ni una tilde de su palabra dejará de ser. Todo vendrá a cumplimiento. El cielo va a dejar de ser, la tierra va a dejar de ser, pero su palabra va a permanecer para siempre. De modo que déjenme empezar entonces hablando de el precio que pagamos todos por servir al Señor. En el capítulo 26 del libro de Génesis encontramos la historia de un hombre que se llamaba Isaac.
Isaac, dice la escritura, que estaba sirviendo al Señor, estaba siguiendo los pasos y el ejemplo de su padre Abraham. Y dice la Biblia que Dios se apareció a Isaac, capítulo 26 de Génesis, y Dios le dio instrucciones especiales a Isaac. Dice en el versículo capítulo 26 de Génesis que Dios se apareció a Isaac en un tiempo cuando había hambre en la tierra. Génesis 26:1, sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir en Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció ahí y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo para siempre. Nota esto: Isaac está sirviendo a Dios, Isaac está caminando con Dios, pero el precio que tiene que pagar Isaac es que tiene que confiar en Dios en circunstancias inusuales. Había una gran sequía en la tierra, de modo que hubo una gran hambruna en la tierra. Y cuando Isaac hace planes y hace movimientos para emigrar a un lugar donde pueda proveer y cuidar de sí mismo y de su familia, Dios lo intercepta y Dios le da instrucciones de las que voy a hablar en un momento. Pero no es así, hermanos, no es así. Muchas ocasiones cuando pensamos que estamos en el mejor momento para servir a Dios, cuando pensamos que las cosas están yendo del todo bien, suceden circunstancias, pasan situaciones y Dios no nos deja correr, Dios no nos deja huir, Dios no nos deja escondernos. Dios viene a nosotros, así como vino a Tomás 8 días después de su resurrección y le dice: Tomás, ven, quiero que veas, quiero que sientas. Así como vino a Pedro cuando Pedro estaba pescando, estuvo pescando por toda una noche. Así Dios viene a nosotros, así Jesús viene a nosotros y nos dice: así como Tomás, así como Pedro, quiero que tú aprendas a confiar en mí. Hay lecciones que quiero enseñarte aquí, hay palabra que quiero darte aquí, hay una obra que quiero hacer aquí, en ti y a través de ti. Recuerden, hermanos, la forma en la que Dios, y sin importar la forma en la que Dios trate con nosotros, siempre resulta en su gloria, resulta en ser para la gloria de Dios, resulta en la salvación de almas y resulta en la capacitación de los creyentes. Dios está tratando con Iglesia Triunfo, hermanos, y este es un tiempo cuando Dios nos está hablando como iglesia en general, pero especialmente a nuestra iglesia local, a Iglesia Triunfo en particular. Y Dios nos está diciendo: hijos, lo que estoy haciendo en ustedes y lo que estoy haciendo a través de ustedes y lo que estoy por hacer por y en ustedes es para la gloria de Dios, es por la salvación de las almas y es para empoderarlos a ustedes para que sean mis testigos en esta gran ciudad de Indianápolis. Pero tenemos que creer en Dios, tenemos que estar dispuestos a recibir la lección, tenemos que estar dispuestos a escuchar el mensaje. Dice la escritura que en el tiempo de Isaac hubo hambre como hubo en los días cuando vivió su padre Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y otra vez, aquí está, no es así, no sucede siempre así. Cuando decidimos servir a Dios, sí, algunos de ustedes hoy más que nunca están acercándose a Dios y Dios está usando este tiempo para recordarles la importancia de la oración, de la lectura bíblica, de vivir en santidad, para recordarles lo que es importante, lo que es prioritario. Y cuando más te concentras a servir a Dios, viene la necesidad, viene la prueba. Abraham estaba sirviendo a Dios, Abraham dejó su tierra, dejó su parentela y obedece al Señor, pero viene una gran hambre sobre la tierra. Y Abraham desciende a Egipto. Abraham emigra hacia Egipto. Esto es importante notar porque es exactamente lo que Dios le dijo a su hijo Isaac que no hiciera. Tu papá se fue a Egipto, mi hijo, en estas circunstancias, pero tú no te vayas.
¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en estas circunstancias en las que estás ahora? Lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, ¿qué es lo que Dios te dice ahora? Quizá tú sabes lo que otros han hecho, quizá tú has escuchado lo que otros dicen, pero ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que escuchas al Espíritu de Dios decirte en esta mañana, en este tiempo? Yo te recomiendo que dobles tus rodillas, que ores. Yo te recomiendo que clames a Dios y que escuches la voz del Espíritu Santo y que escuches la voz de Dios decirte: hijo, es para mi gloria. Hijo, es por la salvación de las almas. Hijo, es para capacitarte para la obra del ministerio, para el destino que tengo preparado para ti. ¿Por qué, hermanos? Porque toda generación paga un precio. Todos en algún momento pagamos un precio por servir a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 4 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esto quiere decir nuestras convicciones, lo que realmente creemos con todo el corazón, es lo que forma nuestros métodos de enseñanza. Otra vez, nuestras convicciones es lo que forma el método de la forma en la que educamos, la forma en la que enseñamos. Nuestras convicciones son las que nos ayudan a transmitir nuestros valores, nuestros principios, todo aquello que somos, todo aquello que nos define. ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que sientes realmente en tu corazón? ¿Qué son aquellas cosas por las que das tu vida? ¿Qué son aquellas cosas por las que te sacrificas? Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la Escritura. Yo estoy seguro que tú tienes valores. Yo estoy seguro que hay principios. Yo estoy seguro en tu vida. Yo estoy seguro que hay cosas por las que te sacrificas todos los días. Y oro a Dios que una de esas cosas sea su obra, su iglesia, la encomienda que Dios te ha dado. Otra vez, ahora que el COVID nos está atacando, hermanos, y que estamos pasando por toda esta pandemia, escuchamos las voces de aquellos que, asustados o en sabiduría o con el conocimiento de ciencia o con la autoridad de gobierno, nos dicen lo que tenemos que hacer y obedecemos y somos sabios en eso. Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que te dice Dios? Tú sabes lo que otros están diciendo, tú sabes lo que otros están haciendo, pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que escuchas de parte de Dios? Sí, esa es tu convicción. Esa va a ser tu convicción. Y esa convicción es la que va a ayudarte a identificar tus principios y tus valores, que es lo que vas a transmitir a los demás, a tu familia, a tu comunidad, a nuestra ciudad. Esto, hermanos, es muy parecido a una carrera de relevos. ¿Recuerdan una carrera de relevos? El corredor lleva la estafeta en su mano y corre por 100 metros o por 50 metros o por el tiempo que sea, a lo mejor de su capacidad, a lo mejor de su habilidad, y luego al llegar a cierto punto en la carrera está otro corredor que empieza a correr junto con él, y cuando llegan al tiempo indicado, el uno le pasa la estafeta al otro, y una vez que el otro agarra la estafeta, la carrera se convierte en su prioridad. Ahora él es quien toma delantera. Ahora él es quien es punta de lanza, por así decir. Y así es, hermanos. Así es nuestra fe. Así es nuestro caminar con Dios. Dios ha puesto a Iglesia Triunfo no a correr por un día, por un año o por 3 meses. Estamos en una carrera de relevos. Estamos edificando algo grande, hermanos. Estamos edificando algo eterno. Estamos edificando algo que no solamente cambia nuestras vidas y nos bendice a nosotros, pero que está destinado para cambiar las vidas de nuestra ciudad.
cientos y miles de personas en nuestra ciudad van a ser impactados por el trabajo y por el ministerio de Iglesia Triunfo. Y saben ustedes, hermanos, no podemos soltar la estafeta. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que correr con paciencia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1: teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, librémonos de todo el peso y del pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera, estamos en una lucha, estamos edificando algo que es mucho mayor que nosotros. Es por eso que hago tanto hincapié esta mañana, y es por eso que quiero exhortarles a ser intencionales en su forma de vivir, en su forma de hablar, intencionales en su dar, intencionales en su invertir, intencionales día tras día, tras día, tras día. No tenemos tiempo para perder, no tenemos tiempo para malgastar. Somos gente con misión, somos gente con destino. Estamos siguiendo a alguien mayor que nosotros y tenemos que cumplir una encomienda mayor que nosotros mismos. No podemos asumir que la gente va a descubrir a Dios por sí mismos. No podemos asumir que la gente va a descubrir el evangelio por sí mismos. No podemos asumir que la gente va a descubrir que necesitan a una iglesia por sí mismos. Hermanos, necesitamos ser intencionales. Necesitamos darnos cuenta que la responsabilidad está en nosotros. ¿Cómo es que Dios restaura tu fe? ¿Cómo es que Dios te está ayudando a ti ahora? Para algunos de ustedes quizás sea como Dios lo hizo con Tomás. Ven, mijo, mira, tienta, siente. Pero para otros como yo y otros quizás sea: escuchamos la voz que Dios les dijo a Pedro: es hora de hacer, es hora de levantarse, es hora de invertir. ¿Ya hicieron almuerzo? ¿Tienen algo de comer? Señor, pero si hemos estado trabajando toda la noche, escuchamos lo que otros dicen, escuchamos lo que otros harían, pero adentro de nosotros, hermanos, en nuestro interior, en nuestro espíritu, hay un fuego que nos consume, una pasión que arde dentro de nosotros, y es la pasión por hacer su obra, por cumplir su voluntad, por cumplir la encomienda que Él nos dio que hiciéramos. En Jueces capítulo 2, versículo 7, para que ustedes que toman notas pueden leer la historia, hermanos. Después de Josué, dice la Biblia que en el tiempo cuando Josué guió al pueblo de Israel, toda la nación sirvió a Dios. La nación caminó con Dios. Pero luego que murió Josué, dice la Biblia que después de él se levantó una generación que no conocía a Dios y que no servía a Dios. Una generación. Estamos hablando entre 40 a 60 años quizá, hermanos. Digamos un promedio de 50 años. Y se levanta toda una generación que no sirvió a Dios, que no conoció a Dios. Es un error asumir, pensar que las cosas van a suceder por sí mismas. Hermanos, el precio que tenemos que pagar nosotros, ahora hablo a Iglesia Triunfo y a todos ustedes que me escuchan esta mañana, el precio que tienes que pagar es el precio de hacer. Levántate y crea a Dios, levántate e invierte en el nombre de Jesús, levántate y trabaja con Dios, levántate y camina con Dios en el nombre de Jesucristo. Otra vez, escuchas lo que otros dicen y ves lo que otros hacen, pero tú tienes el derecho de escuchar a Dios por ti mismo. Tienes la palabra de Dios para leerla. Escucha las instrucciones de Dios y sigue a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. El segundo punto del que les voy a compartir esta mañana, hermanos, es que toda generación, a todos, Dios nos dice que tenemos que pagar un precio por servirle. Y a todos se nos da la invitación de ser partícipes en lo que Él está haciendo. Y para mí, hermanos, ese es uno de los mayores privilegios de mi vida. El mayor privilegio de mi vida es ser parte por varios años ya de lo que Dios está haciendo en la tierra. Gracias a Dios, cómo me hace bien encontrarme con hombres y mujeres después de años y años de no verlos,
a los cuales prediqué el evangelio alguna vez o les di alguna palabra de ánimo y veo cómo siguen al Señor y wow, gloria a Dios. Veo lo que Dios está haciendo en ustedes, Iglesia Triunfo, cómo Dios está cambiando sus vidas y cómo Dios los ha regenerado y cómo son nuevas criaturas. Y digo, gracias, Señor. El mayor privilegio de mi vida es haber aceptado la invitación de Dios a ser parte de este proyecto. Es lo que Dios hizo con Isaac. Cuando llegó la hambruna a la tierra, hermanos, y cuando Isaac hizo preparaciones para salir de ahí, para ir a buscar qué comer, todos nosotros que somos inmigrantes entendemos de eso. Todos nosotros sabemos, no estamos aquí porque estábamos ricos en nuestro país y no estamos aquí de vacaciones, venimos aquí a trabajar. De modo que entendemos esto perfectamente. Pero noten qué interesante, que cuando Isaac prepara maletas y hace todas las cosas, hermanos, y prepara a su familia, Dios viene a él y le dice, no te vayas a Egipto. Esta es la conversación que Dios tiene con Isaac. No te vayas, hijo, aquí quédate. Le dice, quédate en el lugar donde yo te diga. No te vayas a Egipto, quédate en el lugar donde yo te diga. Y luego le dice, habita, aunque habites como un extranjero en esta tierra, hijo. Aunque no sea un lugar el más cómodo y el mejor y el que no planees quedarte aquí para siempre. Y luego le dice, pero si lo haces, yo voy a estar contigo y yo voy a bendecirte. No te vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Aunque habites como peregrino, como un inmigrante en este lugar, pero si me obedeces, yo voy a quedarme contigo, yo voy a estarme contigo y yo voy a bendecirte. Y esta es la invitación directa de Dios, hermanos, a asociarnos con Él. ¿Por qué Dios hace esa invitación a Isaac? Por la misma razón que Dios hace esa invitación para nosotros. Primero, porque Dios está exponiendo a Isaac a lugares propicios. Hermanos, hay una I de Dios para todos nosotros. El mundo es muy grande y hay muchas ciudades en América y hay muchos países en el mundo. Pero quiero someter a ti esta mañana que si Dios te tiene en este país, en este estado, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta familia, en esta iglesia, es porque eso habla de lo específico que son los planes de Dios para tu vida. Y Dios te está exponiendo al lugar propicio para su bendición y para tu crecimiento. La segunda razón es porque Dios está poniendo a Isaac, está exponiéndolo a lugares mejores. Muchas ocasiones lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Cuando decimos, oh, aquí estoy bien, oh, así está bien, nos robamos a nosotros mismos de lo extraordinario, de lo grande, de lo mejor que Dios quiere hacer para nosotros y tiene para nosotros. La tercera razón, hermanos, por la que Dios le dice eso a Isaac, es porque quiere asegurarle su presente, su futuro y su destino. Dios está interesado en que tú estés bien. Dios sabe lo que estás pasando ahorita. Dios sabe tu necesidad de trabajo. Dios sabe tu necesidad de finanzas. Dios sabe tu necesidad de salud. Dios sabe tu necesidad de armonía. Hermano, Dios te conoce y Dios te está moviendo. Dios te está maniobrando a ponerte en una posición, a alinearte en una forma en la que puedas recibir su bendición, su trato, su gracia, su sabiduría. Dios te está exponiendo a mejor. Él quiere asegurarte, Él quiere que estés seguro. Él quiere que tú sepas que Él se interesa de ti hoy, se interesa de ti mañana y se interesa de ti para siempre. Que tu destino está seguro en las manos del Señor. Dios está alineando a Isaac para bendición. Y yo quiero proponer a ustedes esta mañana, hermanos, que es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con nosotros todo este tiempo y está haciendo con nosotros ahora. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dios es nuestro libertador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro ayudador, hermanos, pero tenemos que aceptar la invitación de Dios a participar, a ser parte de lo que Él está haciendo.
Miren cómo Dios hizo con Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia que Jesús entró en una de las barcas, estaba predicando a la orilla del mar, y Jesús entró a una de las barcas, era la barca de Simón Pedro. El Señor le pidió a Simón Pedro que remara mar adentro un poquito para poderle hablar a las multitudes de su barca, y se sentó en la barca de Pedro para predicar a la multitud. Fue cuando el Señor después le dijo a Pedro que remara mar adentro y que lanzara las redes hacia cierto lugar y cosechara una gran pesca. Pero esta es la enseñanza que recibo yo aquí en Lucas capítulo 5 versículo 3. Hermanos, en el momento cuando más grande es la necesidad para nosotros los creyentes, entre más grande es la necesidad, más grande es la oportunidad. Entre más grande sea la necesidad, más grande es la oportunidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Lo que Dios le dijo a Isaac, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios nos dice a nosotros. Dios vino por todos. Y hermanos, escúchenme en el nombre de Cristo Jesús. Dios no es blanco, Dios no es negro, Dios no es amarillo, Dios no es café, pero sí habla español. Quiero decir que Dios escucha tus oraciones, que Dios conoce tus necesidades, que Dios es Dios para ti. Hermanos, Dios es para todos. Dios es suficiente. Dios es para todos. Y es lo que Dios le dijo a Pedro. Pedro, o puede ser parte del problema o puede ser parte de la solución. Iglesia Triunfo, o podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la solución. Yo escojo ser parte de la solución en el nombre de Cristo Jesús. Acepto que Él vino por mí también. Acepto que Él vino para mí también. Ante la necesidad que sea, hermanos, sea cual sea la situación, Dios nos da la oportunidad pues de ser parte de la solución. Él nos expone. Oigan por favor, la necesidad nos expone, nos descubre. ¿Descubre nuestros pensamientos pequeños o descubre nuestros pensamientos grandes? Yo sé que son momentos difíciles ahora. Yo sé que somos probados, estamos siendo probados en muchas formas. Pero hermano, si te asaltas a ti mismo, si te descubres a ti mismo pensando pequeño, pensando como niño, te exhorto en el nombre de Jesús. Déjame decirte que Jesús es poderoso para ti también, hermano. Dios es poderoso para ti también. Créele a Dios en el nombre de Jesús y levántate bajo la unción del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús y permite que Dios use tu vida para su gloria. Comprométete con Él, sírvele a Él, camina con Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos escoger pues ser parte significativa, hermanos, de algo mayor a nosotros, algo más grande que nosotros. Yo sé que duele, pero deja de quejarte. No aminoro tu dolor, no aminoro tu necesidad. Yo sé que duele, pero dejemos de quejarnos en el nombre de Jesús. Yo sé que es difícil, pero dejemos de lamentarnos y hagamos lo que hizo el salmista y digamos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Cada generación, finalmente, hermanos, cada generación, cada persona recibe la oportunidad de que el pacto de Dios, de que la fidelidad de Dios se ratifique a Él. Es decir, escuchamos de la fidelidad de Dios a otras personas, pero Dios quiere mostrar su fidelidad a nosotros también. Y así como Dios trató con Abraham, y así como Dios trató con Isaac, y así como Dios trató con Tomás, y así como Dios trató con Pedro, así Dios está tratando con nosotros. Así Dios está tratando contigo. ¿Sabes para qué? Para que conozcas a Dios por ti mismo, para que tu fe sea una fe personal, para que sepas que Dios es verdad por ti mismo. Jesús se quedó 40 días después de su resurrección en la tierra porque quería asegurarse que cada uno de sus discípulos,
Cada uno de sus seguidores sabían: es cierto, el Señor vive, mi Salvador se levantó de entre los muertos, mi Salvador es Rey y Señor. Y hermano mío, Dios está tratando contigo ahora, porque quiere que sepas por ti mismo que sí, Él vive, sí, Él es tu Salvador, sí, Él es tu sanador, sí, Él es tu proveedor. Conócele por ti mismo en el nombre de Cristo Jesús. A ti y a tu descendencia voy a dar estas tierras, le dijo Dios a Abraham y le dijo Dios a Isaac. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús las promesas de Dios son yes sir and amen. Sí y amén según su voluntad, hermanos. Jesús dijo: hasta ahora nada, no han recibido nada porque no han pedido. Pero Jesús dijo: pero va a llegar el día cuando todo lo que pidan en mi nombre les va a ser hecho. La bendición está en Cristo Jesús, hermano. Y en Cristo Jesús las bendiciones de Dios para nosotros son sí. En Cristo Jesús la fidelidad de Dios nos es probada a todos nosotros. Es cierto, ciertas promesas son hechas en cierta forma o son hechas en forma de planes para revelarse al futuro. Ciertas promesas son hechas en forma de planes que se van a revelar al futuro. Pero hablando de planes, Jesús dijo: no les voy a llamar a ustedes siervos, les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe los planes de su Señor, pero el amigo sí. Y yo les he revelado a ustedes, yo les he dicho a ustedes todo lo que quiero hacer. Hermano, te estoy diciendo esta mañana: Dios quiere restaurar tu fe. Dios quiere animarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere moverse sobre tu vida, Dios quiere usar tu vida para su gloria, por la salvación de las almas y para la obra del ministerio, en el nombre de Jesús, hermanos. Juan capítulo 21, regresando a la historia de Pedro, dice la escritura que Jesús, después de que les pregunta: ¿hicieron almuerzo? ¿Tiene algo de comer? Y le contesta: no, claro que no, hemos estado trabajando toda la noche. Dice la Biblia que en Juan capítulo 21 versículo 12 dice que Jesús le dice: vengan y coman. Y cuando se bajaron de la barca, hermanos, encontraron que Jesús ya había hecho una lumbre y había brasas y había pescado asado en las brasas. Y eso me conmueve tanto a mí, porque eso me dice a mí que Dios, hermano, se interesa aún en los detalles más pequeños de tu vida. Dios se interesa en las necesidades más básicas de tu existencia. Y Él quiere que sepas que Él ve todo, que Él está interesado en todo y que Él no te ha abandonado, que Él no está desapercibido. Hay ciertas condiciones que se establecen, sí. Una de las condiciones que se establecen es: tienes que hacer. A Pedro le dijo: ¿pescaste algo? Nada, Señor, toda la noche. Tira entonces la red hacia cierto lado. Haz esto. Y luego en el capítulo 21, los últimos versículos, Jesús le dice a Pedro: y por cierto, quiero que apacientes mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. 3 veces. Y Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se afirma a nosotros ese pacto, hermanos? ¿Cómo se nos reafirma a nosotros la fidelidad de Dios? En esa forma condicional. Si tú inviertes, si tú haces, si tú te levantas, si crees en Dios, Dios manifestará su gracia y su fidelidad a ti también. Iglesia Triunfo, yo creo en Dios con todo mi corazón. Yo creo que Dios es capaz y es suficiente para todos nosotros. Y yo creo que Dios está haciendo algo maravilloso entre nosotros. Pero esta es la oportunidad que tenemos de levantarnos como grandes. Levantarnos como grandes, no por nosotros, hermanos, pero para la gloria de Dios. No por nosotros, pero por aquellos que necesitan escuchar el mensaje. No por nosotros, pero para capacitar a otros para la obra del ministerio, para el trabajo en la obra del Señor.
Jesús enseña a todos su fidelidad en una forma práctica. A Tomás lo hizo a través de su presencia. Tomás, ven. 8 días después, hermanos, una semana después, Tomás, ven. Mírame, aquí estoy. Tiéntame, aquí estoy. A Pedro le dice: Pedro, ven, come conmigo, desayuna conmigo y haz lo que te estoy diciendo. Dios es consistente, hermanos. Su presencia todavía sigue en nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes ahorita mismo sienten la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre ustedes. Y te animo en el nombre de Jesús, hermanos, diciéndote: es Dios consagrando tu vida para su servicio. Es Dios llamándote. Es Dios ratificando su fidelidad y su pacto contigo. Pero al mismo tiempo yo sé que escuchas a Dios decirte: hijo, es tiempo, levántate en mi nombre y sírveme. Concluyendo, Eclesiastés capítulo 11 versículo 4 dice que aquel que mira al viento no siembra, el que contempla las nubes no recoge cosecha. Tú no sabes cuál es el camino que sigue el viento, dice Eclesiastés 11:5, ni cómo van creciendo los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así tampoco entiendes la obra de Dios. Antes de que me despidas y antes que despidas mi mensaje como algo liviano o pasajero, escúchame por favor, con todo respeto te digo, hermanos, muchas ocasiones no entendemos cómo Dios está obrando. Escucha. Así como no sabes el camino del viento, así como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes cómo Dios obra. Y lo cierto es, hermanos, que miles de veces la obra de Dios nos sorprende. Por eso Dios dice: por eso siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde. Siembra en la mañana, siembra en la tarde, porque no sabes cuál de las dos siembras será mejor, o si van a ser igualmente de buenas las dos. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Sabemos que es un tiempo de hambre, pudiéramos decir, es un tiempo de prueba, es un tiempo de dificultad, de necesidad entre nosotros. Pero así como Dios le dijo a Isaac: no te vayas, así como le dijo: quédate aquí. Si tú te quedas, si tú haces lo que te digo, yo me quedo contigo y yo te bendigo. Así es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Hermanos, Iglesia Triunfo, levántate y edifica en el nombre de Jesús. Iglesia Triunfo, levántate e invierte en el nombre de Jesús. Hermano, levántate y comprométete en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de hacerlo ahora. No veas las circunstancias a tu alrededor. Ay, Señor, pero las cosas están mejor en Egipto. Dios le dice: no te vayas, mi hijo. Y Dios te dice a ti: no te vayas. Es tiempo de creer en Dios. Es tiempo de esperar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Y es tiempo de ver a Dios obrar entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Contáctanos a través de las redes sociales. Puedes ir a nuestro website. Puedes ir a la página de Iglesia Triunfo en Facebook y contáctanos, por favor. Mándanos un correo electrónico, puedes escribirnos un texto, puedes llamarnos por teléfono. Haz lo que sea, ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte a servir a Dios. Estamos juntos en esto, hermanos, y Dios está con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Que esto resulte para salvación de multitudes. Que el nombre de Dios reciba fama y que todos nosotros seamos siervos y siervas a su servicio, en el nombre de Jesús. Amén.